Los usuarios dirán, pero 3 bloques llegan bien y no pasó casi nada. En verdad no ocurre eso. Si el último bloque tiene interferencia, esto podría ocasionar que el último bloque baje la modulación. Y si baja la modulación el último bloque, también todos. Entonces recuerden que acá la modulación es igual para todos. Por eso que un enlace de 80 es muy susceptible, o mejor dicho, enlaces de anchos de canal muy grandes siempre son bastante susceptibles a factores de interferencia, por eso debemos usar siempre anchos de canal más pequeños. Siempre decimos que un ancho de canal más pequeño siempre ayudará en la estabilidad del enlace, pero sacrifica capacidad. Hay que buscar siempre un punto de equilibrio en esta parte. Entonces, implementación de un radioenlace. Vamos a revisar algunos tips de cuáles son los factores de implementación. Como les dije, la presentación igual se la podemos compartir para que igual lo podamos revisar con más detalle. Inspección física. Siempre debemos tratar de tener una buena ubicación de los mástiles o torres. El motivo principal es que las torres tienen que tener estabilidad, o sea, no pueden moverse. Hay que tener las torres bien ajustadas, los mástiles también, si no eso genera problemas, el espacio suficiente para los vientos, etc. La energía eléctrica siempre tiene que ser estabilizada. Recuerden, estos son equipos de comunicaciones y siempre deben contar con un sistema de puesta a tierra. Recomendamos que el cable de red sea pantallado. Algunos usuarios me preguntan por qué el cable tiene que tener la famosa malla, por qué se recomienda siempre el cable apantallado. Un cable apantallado evita ruidos de baja frecuencia. ¿Qué significa un ruido de baja frecuencia? Causado por torres AM, FM en extrema proximidad o por equipos electromagnéticos muy potentes que estén cerca o torres de alta tensión, etcétera. El ruido de baja frecuencia lo que hace es afectar la comunicación Ethernet dentro del cable, haciendo que la velocidad del puerto de red de los equipos se degrade. ¿Y cómo se soluciona? Apagas y prendes el radio, pero efectivamente eso no vas a estar haciéndolo cada vez que la comunicación se afecta y pierdes megabits. Tenemos cables más simples que son solamente para exteriores, no traen la famosa malla. Se recomienda para instalaciones tipo CPE, básicamente no en torres, usualmente pequeños mástiles, no mayor a 3 o 4 metros. Obviamente, si tenemos más de 3 o 4 metros, se recomienda ya siempre cable apantallado. Y si estamos en extrema proximidad a torres AM/FM, como lo mencionaba, siempre usar cable apantallado. Los conectores metálicos tienen como propósito poder descargar la energía estática. La energía estática se descarga a través del cable de tierra que incorporan, por ejemplo, los cables de Ubiquiti o otros también lo pueden incorporar. E inclusive tenemos un protector ETHCP, que es un protector para acelerar las descargas eléctricas. Como lo vemos en la imagen, tenemos nuestros cables de red, nuestros conectores, obviamente para que ustedes tengan la solución completa. No es obligatorio, siempre digo a los usuarios, no es que les queramos vender todo, sino que tenemos una opción para que ustedes tengan un cable costo-beneficio muy bueno. La parte de los conectores metálicos fáciles de trabajar, funcionan con cualquier crimper y efectivamente están diseñados para conectarse al sistema de tierra. Hay un cable cobre extra que es para el sistema de tierra, que trabaja en conjunto con inyector PoE para descargar toda la energía a la parte estática. Y evidentemente tenemos el protector eléctrico, que es el ETHCP, se recomienda para torres, para poder acelerar la descarga de estática, sobre todo, muy recomendado en lugares que estamos expuestos, digamos, a descargas atmosféricas en los proyectos de comunicaciones. Entonces, el Air Gateway Installer justamente nos permite a nosotros, este es un pequeño accesorio también que lo tenemos disponible, es un pequeño inyector PoE que funciona con 24 volts, nos permite a nosotros poder energizar justamente un radio directamente con un banco de baterías de una manera bastante sencilla y esto obviamente nos permite trabajar de una manera práctica, a veces algunas simulaciones de enlaces. Entonces se puede energizar con un banco de batería de una manera muy sencilla, muy fácil de poder trabajar en los proyectos de implementación. Los inyectores PoE, que son las fuentes de poder de los radios, están diseñados para siempre ir acoplados a la pared. El propósito es evitar siempre el factor humedad, que no estén en el suelo directamente, lejos un poco del polvo, del calor, para evitar problemas a veces de sulfatación en los equipos o en los conectores. Eso es algo muy importante, así que recuerden, los adaptadores siempre lejos de las fuentes de polvo o contaminación. Para mejorar un enlace, nosotros supuestamente ya tomamos las consideraciones, nuestro cable de red, las estructuras, ya hicimos la validación, seleccionamos nuestro producto y ahora estamos instalándolo al producto. El primer paso es alineamiento y es el paso más importante en la instalación en general.
obviamente descartando los valores o de elementos que ya hemos conversado. Si nosotros tenemos un mal alineamiento, ¿qué significa esto? Que las cadenas 0 y 1 tienen mucha diferencia en la parte de alineación o instalación física. Esto podría ocasionar bastantes problemas en el factor de rendimiento. Entonces ahí tenemos el primer escenario superior, donde tenemos un mal alineamiento. Algunos de los usuarios dicen, pero el nivel de señal es muy bueno, es menos 46. Entonces el equipo está perfecto. No. Si nosotros tenemos los valores mal alineados, eso es un problema, ya que puede causar errores de modulación, arrastrando directamente el rendimiento del enlace. Obviamente, si el equipo no está bien alineado, también afecta la propagación de la onda, lo cual impacta negativamente a veces en la transmisión exitosa. Tenerlo el enlace completamente alineado, por ejemplo, como observamos en la parte inferior, significaría que el enlace está correctamente trabajado y este valor que está en la parte inferior es el que nosotros tenemos que comparar contra nuestro Airlink. Recuerden que en el Airlink hicimos la simulación, ahí deberíamos obtener el valor ideal justamente en la parte de comunicaciones. En el caso de A-Fiber calcula su distancia de manera correcta y el equipo automáticamente te dice, mira, deberías alcanzar un nivel de señal, por ejemplo, como digamos la gráfica superior derecha, menos 55, menos 56, y obviamente no estamos alcanzando ese valor, por eso la barra se marca de no completa. Evidentemente la capacidad que tenemos ahí es 300 megas. Pero una vez que el equipo esté correctamente alineado, la capacidad aumenta a 400 megas y obtenemos justamente el rendimiento superior del equipo y la menor cantidad de errores de comunicación. Efectivamente, este es uno de los detalles importantes. Bueno, A-Fiber ya es el cálculo directamente de la proyección de la distancia y te dice cuál es el nivel de energía que necesitamos. Entonces es muy importante siempre que nosotros tengamos estos valores en cuenta. En el caso de A-Fiber sí es un poco más difícil de alinear, ya que las antenas vienen en tecnología dual slant, significa que las polaridades están inclinadas 45 grados, para ser más exacto, y 135 grados respectivamente, un ángulo de 90 grados entre las dos de diferencia. Entonces, este factor sí es interesante tenerlo en cuenta, ya que nos permite alcanzar mayor cantidad de distancia, pero las antenas A-Fiber necesitan un poco más de tiempo en el momento de alinear, obviamente por la arquitectura de los productos. ¿Qué error genera la falta de alineamiento? Esa es una pregunta muy frecuente. Como lo venía conversando, tener una diferencia de alineamiento muy grande, especialmente entre los umbrales de las modulaciones, podría ocasionar que el equipo se equivoque en la modulación que usa. En este ejemplo que tenemos, menos 6.3, menos 5.8, obviamente está fuera del umbral de 256, pero el equipo está tratando de usar esa modulación. Entonces el equipo va a comenzar a perder un 30, un 40% de su capacidad. ¿Por qué? Porque va a estar intercalando entre 64 QAM y 256 QAM de forma constante. Prueba una modulación más alta, fracasa, trabaja con la modulación más baja, pero luego se da cuenta que los niveles de señal son altos y vuelve a probar la modulación alta y obviamente genera un loop constante. Entonces siempre debemos tratar de evitar ese problema de desbalanceo de las cadenas para no tener errores en la modulación. Recuérdenlo, es muy importante para ello. Pero si el enlace está instalado de esta forma y lo quieres un poco ayudar para que no cometa error, puedes limitar la modulación, pero digamos que es un parche, no es una solución. ¿Qué otro factor puede causar la diferencia de cadenas? Eso es algo que me preguntan. Dicen, no, el enlace está muy bien alineado, pero las cadenas no están alineadas, o sea, los valores no son iguales. Tiene que haber obstrucción en la línea de vista sí o sí, como vegetación, torres, árboles, etcétera. Cualquier cosa, pero tiene que haber obstrucción. O los equipos están fuera de nivel, están torcidos. Cuando los equipos no están alineados verticalmente, me refiero obviamente 90 grados vertical, efectivamente puede haber un problema, de repente una de las torres o uno de los mástiles está inclinado hacia un costado, y eso es un problema, por supuesto que sí. Neblina o lluvia podría ocasionar problemas de energía, por supuesto que sí. No debemos alinear los enlaces por seguridad cuando está lloviendo, o si es en el recorrido del enlace de la lluvia, tenemos que esperar que esta termine para que el equipo nos pueda dar los valores correctos. La lluvia genera problemas de difracción en la onda. Hay que tener eso en cuenta. En el caso que tenemos en la pantalla, tenemos un enlace punto a punto que tiene problemas de operación. Al primer detalle que podemos observar, los niveles de energía son bastante bajos. Obviamente ya sabemos de que hay problemas de señal, por eso puede haber problemas de modulación. Pero observamos que la diferencia entre las cadenas es alta y el desbalanceo entre las cadenas puede ocasionar problemas, justamente sí.
Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos detalles para no tener problemas. Otro detalle, la potencia de transmisión es buena en el lado izquierdo, pero es muy baja en el lado derecho. Debemos tratar de usar siempre la misma potencia de transmisión, obviamente para que el enlace permanezca simétrico en la parte de detrás de los niveles de señal directamente en comunicación. Esto es muy importante para que no tengamos problemas en la operación del día a día. Y el factor ya interesante, justamente buscar la mejor frecuencia. Obviamente este es uno de los factores que muchos usuarios se centran y dedicamos bastante tiempo, pero recuerden que si no tenemos alineamiento, si no tenemos la famosa línea de vista, buscar la mejor frecuencia no va a solucionar nuestros problemas si es que no son interferencias. Lo importante cuando ustedes trabajan en un proyecto de radioenlace es encontrar el causante del problema. Detectar el malestar no les va a ayudar a solucionar el problema. Encontrar el problema sí lo va a hacer. Entonces, una vez que nosotros ya hemos correctamente alineado, ahora queremos buscar la mejor frecuencia. Para buscar la mejor frecuencia, nosotros tenemos un software que se llama AirView, nos permite hacer los análisis de espectros, los barridos de espectro directamente. En el caso de AirMax, son las pantallas, AirMax C son las pantallas que estamos viendo, es un barrido de forma constante, nos permite analizar cómo está el entorno y en base a esto poder ver cuáles son los espacios donde mejores oportunidades tenemos para trabajar, inclusive en zonas bastante contaminadas. Siempre mientras más separación tengamos de la interferencia, nos va a permitir alcanzar mayores capacidades. Esto es algo muy importante e interesante, sobre todo en la parte de comunicaciones. Hay usuarios que me dicen, estamos muy contaminados en la zona, pero a pesar de estar contaminados, tenemos algunas ideas y técnicas para poder mejorar el rendimiento, inclusive en zonas muy contaminadas. Veamos algunos tips importantes acerca de esto. Para nosotros poder obtener rendimiento es muy importante obtener altos valores de SNR. Bueno, o como Airmax se lo llama, el CENIR. El CENIR directamente lo que es la diferencia señal a ruido, pero calculando la interferencia. Los equipos de Airmax AC tienen la habilidad de detectar la interferencia porque el análisis de ruido del entorno es de forma constante. Entonces analiza el piso de ruido y aparte de interferencia. Entonces, tener un CENIR de 33 o superior se considera muy bueno en realidad, muy bueno. Eso va a ayudar siempre a que las modulaciones puedan alcanzar su capacidad. Y eso tiene que ver con los diagramas de constelación, que son esta gráfica de puntitos. ¿Qué significa en realidad? Que si la gráfica está más, digamos, más collage, más desorganizada, como la izquierda, obviamente la onda está comenzando a deformarse. La derecha está mucho mejor, así que la transmisión realmente es más exitosa. Ahora, ¿por qué el enlace del lado derecho, a pesar de tener 2 puntos menos de energía que el del izquierdo, se ve mejor? El detalle es que en el caso de la derecha, el nivel de diferencia contra la interferencia es mayor. Mientras más diferencia tengamos contra la interferencia, eso es muy bueno. Y acá viene justamente un tip importante. ¿Qué pasa si tenemos ruido en la zona? Si tú tienes ruido en la zona, lo que tienes que hacer es obtener diferencia contra el ruido. De esa forma obtienes megas y mucho rendimiento. Entonces, si yo, ¿hasta qué nivel puedo ir? Podría ir hasta menos 40. Recuerden que es el máximo nivel. Entonces, si yo tengo menos 40 y tenemos un ruido alto, yo quiero tener una buena diferencia, por ejemplo, si tenemos una interferencia hasta de menos 85, que es ya demasiado fuerte, una interferencia de menos 85, menos 80, inclusive es muy alta, que yo tenga valores cercanos a los menos 40 en señal en todos mis enlaces, no me afecta. Sigo obteniendo el gran rendimiento que yo quiero. Entonces, hay que entender que justamente un factor importante es obtener la diferencia contra la interferencia. La diferencia contra la interferencia se puede obtener buscando la frecuencia más libre, pero también se obtiene justamente a nivel de aislamiento de ruido. Y eso ya es un juego que vamos a hablar en unos momentos que tiene que ver con la antena del producto. La antena es muy importante para obtener también aislamiento de ruido. Entonces, recuerden que siempre tenemos que buscar una diferencia alta contra el ruido para poder obtener capacidad. Y veamos qué ocurre. Este es un escenario real. Tenemos menos 58 en nivel de señal, una potencia de 24, un poquito alta, pero tenemos ahí la potencia, pero el enlace está totalmente desastroso. ¿Qué es lo que ocurre? Del lado izquierdo tenemos 19 de separación, en el lado derecho 18 de separación, o sea, tenemos la recepción local, la recepción remota.
La local efectivamente tiene muchísimos problemas porque está muy cerca de 19 e intenta usar 64 QAM, como vemos, y 64 QAM necesita 25. Como el valor es 19, genera muchos errores en la parte de comunicación y el equipo va a estar cambiando de una modulación a otra. En el caso de la derecha tenemos un valor de 18 que funciona muy bien para 16 QAM, entonces el equipo está trabajando ahí, casi no hay muchos errores, genera menor cantidad de retransmisiones en sí. Entonces, este es uno de los detalles importantes justamente para no tener inconvenientes y para comprender lo que está ocurriendo directamente en la parte de contaminación del entorno. Me preguntan cuál es la distancia que debe recorrer el alimentador PoE contra un radio directamente. En general, no debemos utilizar más de 80 metros de cable de red, lo recomendado desde el inyector PoE hasta el radio. Obviamente que en distancias grandes, digamos superiores a los 50 metros, el cable de red tiene que ser de mucha calidad y se recomienda sobre todo, recuerden, en torres grandes, que el cable de red sea pantallado para no tener problemas. No tener un cable de esta arquitectura podría ocasionar problemas a veces en la parte de energía en los equipos, pero principalmente genera a veces problemas de negociación. La velocidad a veces no corre en gigabit, se baja y eso da problemas. Recuerden que ahora es importante, si ustedes no pueden alcanzar la separación, esto es un detalle muy importante, es un tip que les va a permitir mejorar el rendimiento. Si ustedes no pueden alcanzar la diferencia que hemos visto hace un momento y que la vemos en la tabla que está ahí, debemos limitar la modulación. ¿Qué significa limitar la modulación? Indicar al equipo, no uses una modulación superior a esta. La máxima que vas a usar es esta modulación. Eso nos permite mucho optimizar y mejorar el rendimiento en la parte de comunicaciones, sobre todo para obtener gran capacidad. Y recuerden, nunca desactiven en A-Fiber la opción adaptativa. Igual, eso significa que si el equipo tiene problemas de interferencia, igual se acomoda a modulaciones inferiores. No superiores, pero sí inferiores. Eso es muy importante trabajar en el enlace. Los A-Fiber adicionalmente tienen una técnica, igual quería comentarlo, esto es una técnica especial para transmitir en una frecuencia y recibir en otra, inclusive en los modelos que son conectorizados, o sea, de una sola antena. La arquitectura split permite transmitir en una frecuencia y recibir en otra. Siempre la separación entre una y otra frecuencia se recomienda 60 MHz para que no se interfieran en absoluto. Ahora, muchos clientes me dirán, ¿y por qué esto es importante? Aquí hay una pequeña gráfica, no la tengo en este slide, perdón, pero lo voy a explicar para aclararlo. Siempre es importante que nosotros recibamos en la frecuencia libre. Podemos transmitir en una frecuencia contaminada, pero sí o sí tenemos que recibir en una frecuencia libre. Entonces, es muy importante esta arquitectura. Ahora, ¿por qué? Porque a veces en las ciudades es muy difícil tener la frecuencia libre de ambos lados, pero siempre hay una frecuencia libre en el lugar A, siempre hay una frecuencia en el lugar B. Difícil que coincidan, pero siempre hay. El A-Fiber tiene esa ventaja de transmitir en una y recibir en otra sin ningún problema y por una sola antena, por una sola antena. Eso es justamente lo gran e interesante que tiene el producto A-Fiber. Perfecto, bueno, para las personas que se han unido un poco tarde, no se preocupen, igual el material lo vamos a colgar en el canal de YouTube del distribuidor. Y bueno, igual al final les puedo dar mis datos si alguien necesita la presentación, muy gustosamente me la puede pedir y se las envío, no hay ningún problema en esa parte. Acerca de Airtime, ¿qué es exactamente esto? Es algo muy importante, lo tienen los radios Airmax AC, te permite comprender qué tan saturado está el enlace directamente. Te permite saber si el enlace todavía tiene más capacidad inalámbricamente, que es diferente al procesamiento. Hay varios valores. Procesamiento, por ejemplo, como el CPU. Encolamiento, como la memoria del equipo. Y capacidad en el aire, o sea, capacidad de los módulos RF, Airtime. Airtime te permite, sobre todo, conocer en un punto multipunto cuál de los CPEs está consumiendo la red. Este es uno de los detalles importantes. ¿Por qué? Porque cuando estamos en producción y a veces comienzan a haber problemas, saturaciones, por ejemplo, los clientes me dicen, el punto multipunto iba muy bien y de repente de un día a otro empeoró. Tengo 30, 40, 50 clientes en el punto multipunto, pero no sé cuál de ellos es el que me ha hecho daño. Entonces, esta herramienta Airtime, justamente cuando tienes en punto multipunto, es genial. ¿Por qué? Porque te dice exactamente cuánta capacidad y tiempo de comunicación utiliza cada uno de los radios. Entonces, ahí podrías observar cuáles son o cuál es el suscriptor que está consumiendo más capacidad justamente de la base y obviamente tomar acciones correctivas para no tener inconvenientes en la parte de comunicaciones en sí.
Como les dije, el TDMA, que es básicamente algo nativo en los radios de Airmax, nos permite a nosotros generar el ordenamiento de la información. El TDMA o tiempo de división de múltiple acceso en español es un protocolo muy sencillo que nos permite ordenar los tiempos de los ciclos de transmisión, ordenar los ciclos de recepción, con el propósito de evitar colisiones en el aire que obviamente arrastrarían retransmisiones, pérdida de capacidad y latencia. Este protocolo funciona a nivel de hardware, es un protocolo que nos permite obtener grandes beneficios en la parte de comunicación y sobre todo priorización de los datos para obtener grandes rendimientos. Para que el TDMA pueda hacer correctamente su trabajo en la parte de Airmax, es muy importante que la distancia sea la correcta. Por ejemplo, siempre cuando sospechan de que hay problemas en la parte del TDMA, que es la organización o la asignación de los tiempos de comunicación, es muy importante verificar que las distancias sean correctas. Las distancias en realidad se miden en metros, kilómetros o millas, según justamente se estén establecidas, pero en realidad no son distancias para el equipo, sino son tiempos de comunicación. Si la distancia es incorrecta, significa que el tiempo que la información demora en llegar es mayor al real o menor al real. Usualmente es mayor. Un tiempo mayor al real significa que hay un desperdicio de tiempo aire y eso podría ocasionar pérdidas de capacidad. Por ejemplo, si la distancia de un equipo es incorrecta, de repente es incorrecta en un 15-20%, el enlace podría perder ese 15 o 20% de capacidad, no solamente para ese nodo. En caso de punto multipunto, el enlace pierde en global. Entonces, es importante tener esto en cuenta y es una forma temprana como del software de advertirte de que hay un problema. Ahora, muchos usuarios me preguntarán por qué se hace un cálculo errado de la distancia. El cálculo errado de la distancia solamente ocurre bajo dos factores. Uno es problemas de línea de vista y el segundo es que el radio suscriptor está fuera de la cobertura de la base. Eso es algo muy importante. Recuerden, si los radiosuscriptores en un punto multipunto están fuera de la cobertura de la base, ocasiona problemas. En el caso de Airmax hay una opción para hacer un pequeño parche de la distancia, pero recuerden, no es una solución, es un pequeño parche de la distancia. En el caso de A-Fiber, la distancia no se puede parchar porque el equipo la necesita sí o sí que sea precisa. Entonces, si la distancia es errónea en A-Fiber, habría que corregir justamente los enlaces. Generalmente en A-Fiber no tenemos ese problema porque el equipo te obliga primero a alinear perfectamente para luego poder darte la parte de la capacidad. En Airmax podemos trabajar un poco con rebotes, refracciones, por eso es que tenemos la opción de ajustar la distancia de forma manual si fuera necesario en los proyectos. Entonces, factores muy importantes a considerar. Recuerden que en antenas sectoriales siempre tenemos que verificar que los clientes estén dentro de la zona de cobertura. Las antenas sectoriales generan patrones de radiación. Estos patrones de radiación efectivamente son para ciertas distancias, antenas grandes, larga distancia, antenas pequeñas, corta distancia. Y siempre es importante, justamente como les digo, que los suscriptores estén dentro de las zonas de cobertura para no tener problemas o inconvenientes en la parte de comunicación. Efectivamente, como les decía, las antenas sectoriales son muy importantes, especialmente hay que considerar los ángulos más pequeños, mientras más sea más grande el ángulo, más propensos también somos a la interferencia. Y las antenas tienen dos tipos de apertura, el ángulo horizontal, que usualmente lo compramos nosotros, 90, 120, 360, una OVNI, por ejemplo, y la elevación, que es la apertura vertical, la cual define más o menos hasta de dónde y hasta dónde llega la señal directamente. Inmunidad al ruido, que es el factor de blindaje, es muy importante, permite mejorar mucho los valores de señal y sobre todo el SNR. Básicamente una antena blindada focaliza mejor su señal en la dirección de cobertura. Y obviamente las antenas blindadas tienen mayores niveles de señal, lo cual ayuda mucho a mejorar el rendimiento en general para todo lo que viene a ser la parte de comunicaciones. Entonces, son detalles muy interesantes. Igual les podemos compartir unas presentaciones que tienen tablas de distancia, si lo necesitan. Al final les dejo mis correos y se las puedo compartir. Son parte ya de presentaciones un poco más complementarias. En esta estamos haciendo la primera definición de cómo es un enlace inalámbrico y algunos aspectos globales de ellos. La eficiencia de la antena sectorial, sobre todo en los puntos multipuntos, es algo muy importante, como lo mencionaba. Efectivamente, las antenas sectoriales juegan un rol fundamental. Por ejemplo, yo veo una antena de 45 o una 90. Tips importantes. La antena de 45, nada de energía hacia atrás. La antena de 45 tiene colores más intensos, pero no es porque tenga más potencia, sino es porque concentra la misma cantidad de energía en un área más pequeña y eso nos permite obtener mejores niveles de señal. Y mejores niveles de señal significa mejor SNR. Y un mejor SNR sí o sí significa más megas. Entonces recuerden que los megas
no dependen solamente de los equipos. Evidentemente necesitamos tener las condiciones apropiadas para que lo puedan desarrollar. Sobre todo el problema es cuando tenemos interferencia. La gráfica que tenemos a continuación es una pantalla de análisis de un entorno real donde la antena inferior, que es una antena 90, presenta gran cantidad de interferencia y no hay canal libre. Entonces el cliente cambia la de 90 por dos antenas de 45 de alta eficiencia, y esas antenas de 45, inclusive usando tecnología antigua como Rocket M5, permitía obtener gran cantidad de aislamiento. Siempre cuando el problema sea interferencia, muchos clientes dicen, la interferencia me agobia, necesito un nuevo radio. No. Si tienes problemas de interferencia, lo que hay que hacer es analizar por dónde está entrando la interferencia. Si ingresa por el radio, o sea, por la parte exterior de la antena, la parte trasera, la antena, el radio mismo, hay que cambiar el radio. Pero en la mayoría de casos la interferencia ingresa por la antena porque cubres más el ángulo que debes, la antena no tiene aislamiento de ruido y eso es un problema bastante grande. Entonces, esos son detalles que tenemos que tener en cuenta. Hablando acerca de Air Max AC y un poco de ventajas en la parte adicional al punto multipunto, tenemos un filtro TDMA dinámico en la solución de Air Max AC. Eso es muy interesante. ¿Qué significa un filtro dinámico en la parte del TDMA? Si un cliente malogra su antena, por ejemplo, sube a la azotea y la movió por un mantenimiento, una limpieza, automáticamente la base lo autocastiga al cliente mal conectado, forzándolo a que ese cliente llame para pedir justamente una recalibración. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este tema? Que si en un punto multipunto alguno de los clientes por algún factor, línea de vista, energía, problema de movimiento, desalineamiento, etcétera, pierde justamente el tema de la capacidad y trata de robar capacidad al resto de los clientes en el sector, el access point, que es justamente el radio principal, trabajando en el modo AP, evidentemente no le permite robar el tiempo del resto de usuarios, limitándolo. Y obviamente esta limitación se quita automáticamente, que es como un castigo, cuando el equipo otra vez es correctamente alineado. También tenemos el control automático de potencia para hacer los ajustes de energía en base, pues, si el factor climático cambia, pero principalmente es para ajustar la energía de transmisión y recepción correspondiente a cada uno de los clientes según sus distancias, con el propósito de alcanzar siempre un nivel ideal de energía. Simple y dinámica son estas nuevas características incorporadas. Ya acercándonos al resumen de la presentación, estas son justamente las recomendaciones principales, son 10 recomendaciones que voy a revisar con ustedes. La primera es validar la línea de vista, es fundamental, todos los enlaces lo tienen que hacer. 2 es simular justamente la recepción, el nivel de energía, perdón, de recepción de los radios y antenas para predecir el desempeño de un enlace. De esa forma podemos utilizar el radio y antena correcta, obviamente gracias a nuestra simulación. Y siempre importante es que las torres o estructuras donde los radios van a ser instalados sean estables, es decir, que la torre no se mueva. Si la torre se oscila o se mueve, esos problemas en los enlaces. Siempre te va a robar megas. Siempre trabaja con energía eléctrica estabilizada, sistema de puesta a tierra para evitar daño en el hardware, es muy importante. Utilizar cables de red para exteriores, lo pongo en la lista porque hay muchos clientes que usan cables para interiores, o a veces usan cables de aleación, tienes que usar cables 100% cobre, recuerden. Sistemas de protección ESD y malla y conectores metálicos deben ser incorporados en la solución. Debes usar siempre encriptación inalámbrica en los enlaces, mínimo 10 caracteres, mayúsculas, minúsculas, un símbolo se recomienda. El alineamiento de antenas, o sea, las cadenas, es fundamental. El punto número 7 es uno de los más importantes para tener éxito. Siempre busca la frecuencia más libre y respeta las potencias de transmisión según las modulaciones. El punto 9 es algo que también se considera muy importante, usar las últimas versiones de firmware de los radios, no usar el mismo usuario y password en todos los enlaces, cambiarlos periódicamente por seguridad. Los radios no deben tener acceso a Internet. Su tráfico sí, pero los radios no. Eso es algo muy importante que lo tengan en cuenta. Y deben ser monitoreados los dispositivos radios justamente a través de nuestro software de gestión, por ejemplo, el Air Control 2. Documentar la red y hacer los backups de forma periódica es una recomendación. Entonces, recuerden, esto es unas pequeñas bromas en la parte de RF que digo yo, planificar, no improvisar, siempre seleccionar el radio correcto para que en el tiempo no nos dé problemas, ni en procesamiento, ni en distancia. El orden es muy importante, orden en la parte de frecuencias, orden en el direccionamiento IP, si no, no vas a encontrar a veces las fallas. Y sin respaldos podemos tener problemas. Muy importante tener estos respaldos siempre en línea para no tener inconvenientes.
Perfecto. Me preguntan por acá qué elementos debemos considerar para que los equipos A-Fiber no se dañen. En general, siempre un sistema de puesta a tierra muy efectivo. Es importante que la torre tenga sistema de puesta a tierra de alta capacidad en caso que sea propensas a descargas atmosféricas. Y los radios deben tener siempre su protector de descarga conectado a tierra y obviamente a una tierra de alta capacidad para que no afecte las comunicaciones. Usualmente el problema principal que tenemos es eh, eh, principalmente, digamos, el problema de estática, que es lo que más nos afecta, y que como los equipos a veces son un poco grandes, no poder descargar la estática y absorberla en proporciones muy grandes podría ocasionar inconvenientes. Comentarles brevemente el portafolio y acercándonos justamente a los últimos 5 minutos, 10 minutos de la presentación y vamos a dar paso a algunas preguntas finales. En Air Max AC ustedes tienen todas las partes de estación base y CPEs para poder desarrollar arquitecturas punto a punto y punto multipunto con gran ventaja de rendimiento y tecnología, diversos tipos de CPE, costo-beneficio según las aplicaciones para distribución de Internet, video IP, perdón, el tema también de interconectar oficinas sin ningún problema o limitación. Tenemos la tecnología de Prisma en todo lo que corresponde a los radios de Air Max AC en la parte de base, o sea, los rockets de Prisma. Esa es una tecnología que mitiga a nivel de hardware, ojo, esto no es software, es a nivel de hardware, mitiga el factor de interferencia que puede afectar a la radiocomunicación, especialmente en la parte de la antena. Recuerden que la interferencia del ruido ingresa por la antena, así que esta tecnología permite mucho mitigar este tipo de ruido. Lo conocen algunos como rechazo de ruido. En este caso, AirMagic nos permite a nosotros potenciar justamente el rendimiento también de las comunicaciones, haciendo un resumen en la arquitectura del punto multipunto. AirMagic es una herramienta que nos permite juntar en analizador de espectro de todos los radios que participan del punto multipunto y hace un cálculo interno y te recomienda cuáles serían las frecuencias más apropiadas para trabajar en los proyectos a nivel de comunicaciones. Es un software bastante fácil, bastante dinámico, rápido, sencillo, muy útil en realidad, algo que te ayuda bastante a comprender el entorno de una forma muy rápida y obviamente poder justamente tomar acciones correctivas en cuanto a la frecuencia en el caso que tengamos justamente alguna restricción de la misma. A nivel de pruebas de estrés, justamente tenemos unas gráficas acá de cómo la tecnología de Air Max AC alcanza más rendimiento que Air Max M. Estos son escenarios ideales. Obviamente, la gran mayoría de clientes me dicen, yo no tengo ese rendimiento en Air Max M porque mi escenario de repente tiene algún detalle. Pero lo importante es que ustedes de repente analicen el porcentaje, justamente que es la mejora. Por más de que no tengas el escenario ideal en Air Max M y quieres pasar a Air Max AC una actualización, siempre vas a mejorar en esos porcentajes. Ese es justamente uno de los detalles muy interesantes de Air Max AC, que nos permite aumentar más el rendimiento con un costo muy parecido a lo que viene a ser la parte de Air Max M. Tenemos siempre el tema de retrocompatibilidad, que significa poder conectar a una estación AC, por ejemplo, equipos de la línea M. Eso es algo que ya está disponible hace ya varios meses, incorporado con las últimas actualizaciones de software, y eso permitiría utilizar justamente el iBeam 573 en la parte de distribución de Internet como uno de los radios suscriptores para distribución de banda ancha más económicos del mercado. Entonces tenemos alto rendimiento, buenas características, capacidades en la parte de comunicación para obtener buenos beneficios. A-Fiber, por su lado, en radios muy diseñados para la parte troncalizada, equipos de altísimo performance, alto rendimiento, precio disruptivo, no hay costos de licencia, diseñados para trabajar en escenarios críticos e inclusive pueden trabajar en diferentes arquitecturas. Tenemos equipos que operan en FDD, Full Duplex en el aire, el HD, que son los equipos híbridos, y el TDD es básicamente como Air Max, una solución un poco más lenta, pero la ventaja principal de A-Fiber es el factor latencia, es unas características que a los clientes justamente les encanta y obviamente la gran capacidad de procesamiento que estos radios pueden manejar. EdgePoint es nuestra solución de comunicaciones para torre, nos permite a nosotros poder instalar la parte de switches o routers para exteriores en una facilidad muy grande, simplicidad mucho en los proyectos, para poder tener capacidades y rendimientos bastante estables. Es un equipo que trabaja obviamente con su fuente especializada para tener energía bastante energía para poder alimentar a través de PoE todos los radios y no tener inconvenientes en la parte de operación. Simplifica mucho los proyectos en comunicación en general
y obviamente podemos obtener muy buenos beneficios en la parte de operación. Vienen diferentes versiones, routers, switches, justamente el switch 16, el más utilizado en la parte de torres, gracias a que tiene gran capacidad, más de 16 radios a nivel de PoE, puede soportar, obviamente trabajando con su fuente de alta capacidad. Justamente la fuente es la que está en pantalla, doble módulo redundante, muy buena característica. Es una solución que está diseñada para potenciar las torres de comunicaciones, especialmente si tenemos gran cantidad de radios justamente en la torre que necesitan poder conmutar sus datos. Y ahí tenemos una pequeña imagen de cómo se ha implementado un Edge Point para que también tenga una idea justamente acerca de esto. Me piden que les confirme el tema de compatibilidad entre familias. Me dice, si tenemos una estación base con AC, podemos utilizar clientes Air Max M, ¿sí? Los Air Max M van a trabajar a Air Max M y los clientes AC van a trabajar a su capacidad C. Ahora, me preguntarían si la base pierde un rendimiento. Obviamente los clientes M no pueden alcanzar la capacidad de AC, pero de todas maneras la red aumenta el rendimiento. ¿Por qué? Porque el radio AC que va en la base, que va en la torre, es mucho más rápido de procesar la información que un Rocket M5, que es la versión antigua. Entonces, eso genera inmediatamente, tú sacas el Rocket M5 y pones el Rocket AC, mejora un 12% el rendimiento de la red. Y obviamente, si quieres más megas, ya tendríamos que recalibrar. A veces le digo a los clientes, mejorar el alineamiento les permite inclusive sacarle mucho más factor de capacidad real a la solución. Recuerden que siempre estamos disponibles en un foro en español para poder siempre escuchar sus consultas y analizar cualquiera de las dudas que puedan tener y siempre estamos dispuestos a poder ayudarlos. Recuerden también programas de certificación, salen publicadas en nuestra página web. Efectivamente, los materiales que son las guías ya están disponibles en línea. Ustedes pueden prepararse previo a la clase para poder justamente obtener el mayor beneficio posible en la parte de entrenamientos en sí. Y perfecto, llegamos a la parte final justamente con el tiempo exacto. Creo que hemos ido respondiendo a la mayoría de preguntas que me han formulado, si no han sido todas, creo. Bueno, igual dejo yo mis datos en pantalla, cualquier consulta que ustedes puedan tener, muy gustosamente la podemos absorber y si necesitan los materiales, se los puedo enviar sin ningún inconveniente. Igualmente, agradezco a Igor justamente por su colaboración en la coordinación. En las redes sociales de nuestro distribuidor vamos a poner justamente sus datos. Bueno, no por los datos de ellos, sino en realidad la presentación y también el link para que ustedes puedan visualizar este material posteriormente. Bueno, quedo muy agradecido a todas las personas que nos han acompañado en el seminario y espero conversar próximamente acerca de cualquiera de las otras soluciones que nosotros tenemos. Bueno, que tengan un excelente día y un buen inicio de semana. Gracias.